Vamos, directamente les mandé al saludo musical. Ocupen su localidad, la tienen bien ocupada, ya están preparados, porque arrancamos ya con las entrevistas habituales de esta casa. Y cómo no iba a estar con nosotros, es más, siendo durante todo este mes bastante actualidad el municipio de Mogán. Y desgraciadamente, pues no podemos hablar de Mogán ahora, pues de lo fantástico que lo podemos pasar en ese municipio, con esas playas, con ese ambiente, con esa gente, sino desgraciadamente está siendo más actualidad por la cantidad de pateras que llegan hasta ese muelle de Arguineguín, y allí es donde están instalados todos esos inmigrantes. La alcaldesa de este municipio moganero, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Doña Onalia, bueno, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Muy Aquí bien, vamos. aquí vamos. No, aparte creo que ha tenido usted hoy recorrido precisamente por todos y cada uno de los medios de comunicación, ¿verdad? Pues sí, desde primera hora de la mañana, desde las 7:40, ya estaba con Radio Nacional, después con la Autonómica y algunos otros medios más. Pero bueno, estamos ahí para servirle a los medios de comunicación, porque son ustedes los que llevan la voz de lo que está sucediendo en cada momento. Ahí está. Vamos a ver, doña Onalia. Tengo que decirle, tuvo también una entrevista usted a nivel nacional, creo recordar que fue con la COPE, si me equivoco me corrige, porque es que me llamaron hasta de la península, cuidado. O sea, no de aquí, ¿vale? Sí. De Península, hablándome de esa entrevista, porque puso usted de manifiesto, o sea, dándome a entender, dice, oye, no sabíamos lo de la cantidad de pateras que estaban llegando hasta Gran Canaria, hasta que hemos oído a la alcaldesa de Mogán. Fue lo Pues que me sí. dijeron. El, Dígame, ¿qué está pasando? Vamos a ver, el tema este ya lleva casi un mes desde el repunte de pateras, que el muelle de referencia de Gran Canaria, de la Salvamar, que son los que auxilian precisamente a todas estas pateras y cayucos cuando se los detectan en alta mar, pues las van en su búsqueda, y el muelle de referencia es Arguineguín. Arguineguín siempre ha sido el muelle de referencia desde el año 2005, con la Salvamar allí, que me acuerdo que vino a inaugurarla en su época la ministra de Fomento en aquel entonces, la socialista Magdalena Álvarez. Entonces, bueno, ahí se quedó, la Salvamar está ahí, es un beneficio para todos, pero lo que no sabíamos que es que era la Salvamar venía precisamente para aquella crisis migratoria, claro, que ya se avecinaba, y se conocía en ese caso el gobierno de España como la conocía ahora diré los detalles, por el Servicio Nacional de Inteligencia, que están en Marruecos. Entonces, bueno, ¿qué pasaba en aquel 2006? Aquel 2006 era, la Salvamar auxiliaba a los migrantes, llegaban los migrantes a Puerto de Arguineguín y se montaban en una guagua y se les llevaba a los diferentes centros que existían. ¿Qué pasa? Que paralelamente a eso habían políticas de retorno, es decir, de repatriación, habían políticas de cooperación internacional entre el gobierno de España y la Unión Europea con esos países para inyectarles dinero, había coordinación con esos países también para inyectarles dinero para que retuvieran a sus vecinos, para que no salieran a las fronteras y no las cruzaran hacia Europa. Es decir, había una serie de actuaciones en paralelo por parte del gobierno de España con su fortaleza a nivel de política exterior en aquel entonces, cosa que no hay ahora. Entonces, a esto encima se le ha agravado que tenemos la pandemia mundial del COVID, de los cuales algunos vienen, no todos, infectados, como nos pasa a nosotros. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, Arguineguín sigue siendo el punto de referencia, como no podía ser de otra manera, de la Salvamar, pero el problema está en que no se ha llevado a cabo esas políticas que le he dicho yo, que existían en el 2006 hasta ahora. Tenemos políticas exteriores totalmente debilitadas por el gobierno de España con esos países. No hay un trasvase de migrantes, que sí lo hubo en el 2006, de Canarias hacia la península y de la península hacia el resto de Europa, que es lo que ellos desean. Habían convenios de colaboración millonarios con la Unión Europea y España de cooperación en esos países de origen. Es decir, había varias actuaciones encima de la mesa que ayudaban a contener precisamente a las mafias para que no pasaran la frontera de África hacia Europa. Pero esto no ha sucedido así. Nosotros hace 7 meses vino el ministro Marlaska ante un pequeño repunte de la migración. Entonces, bueno, en esa reunión yo solicité estar, no me dejaron, sino al representante de la FECAM, en este caso la compañera Mari, que nada tiene que ver con pateras, pero bueno, era el protocolo en ese entonces.
Y bueno, y de aquellos polvos, estos lodos, si nosotros nos vamos a la hemeroteca de hace 7 meses, pues el compromiso de Marlaska de actuar de forma inminente, bla, 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 bla. Nada de eso se ha hecho, hasta que el lunes pasado, hace una semana, esta alcaldesa tomó las riendas, hizo una rueda de prensa in situ en el muelle de Arguineguín, tuvo la iniciativa de invitar al magistrado Arcadio Díaz Tejera el jueves, que giró, o el miércoles, no recuerdo, que giró visita, y ahí es cuando todo explosionó. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no se puede hacer es que si somos un país del primer mundo, si estamos en una Europa con derechos humanos, pues no aplicar lo que decimos a la realidad, porque lo que hay allí en el muelle de Arguineguín es todo menos derechos humanos. Entonces, bueno, esa fue nuestra voz de alarma, que ha hecho que los cimientos o el árbol se mueva. Y lo único que queríamos nosotros era que algo que ya estábamos denunciando con anterioridad, alguien prestara atención, pero la atención suficiente, porque recordar que la secretaria de Estado de Migración, la orden que ha tenido es que se retenga aquí a los migrantes en Canarias y no pase la frontera de la península. Entonces, bueno, al parecer eso se ha cambiado el discurso. Entendemos que tiene que cambiarse el discurso porque, nuevamente vuelvo a decir, estas personas que atraviesan y que se juegan la vida día a día, sobre todo las mujeres, bueno, todos, pero excepcionalmente también las mujeres y los niños con los que vienen con sus mamás, quieren atravesar, ni siquiera quieren quedarse en España. Para ellos no es atractivo quedarse en España, en un país que está totalmente destrozado económicamente. Ellos quieren continuar a Holanda, a Bélgica, a Alemania, a Francia, a Bélgica, es decir, a Italia, no quedarse aquí. Ellos tienen esto como de paso, ¿no? De trampolín. De trampolín, de transición, claro, hacia Europa, que es el continente que ellos quieren alcanzar. Correcto, ¿no? Porque debemos recordar que esto se ha agravado porque la ruta del Mediterráneo se ha cerrado. Efectivamente. Entonces, al cerrarse la ruta del Mediterráneo, pues tienen que venir por aquí. Doña Onalia, usted acaba de comentar lo que nos pasó, desde luego, en el 2006, creo recordar que fueron más de 40.000 inmigrantes los que llegaron a este territorio canario. Lo que no recuerdo yo es que se actuaba de la misma manera, o sea, los protocolos eran los mismos, porque ahora vemos que llegan y donde los dejan directamente es ahí, en ese muelle de Arguineguín, en apenas esos 150 metros cuadrados y bajo unas carpas. Antiguamente también hacían eso, se les derivaba, no sé si la alcaldesa recuerda. No, sí, se les derivaba, pero el problema está en que ahora lo justifican por el tema de que hay que hacer las pruebas PCR y porque no hay otro sitio para albergarlos, claro. Pero es como digo, hoy por ejemplo me llegó la noticia y bueno, y le doy la primicia, que desde mandos de defensa aquí en Canarias han puesto a disposición unas determinadas instalaciones en la isleta que están cerradas, pero cuando eso subió a otra esfera mayor, al Ministerio de Defensa, pues dijeron que no. Entonces, si entre nosotros, entre el mismo gobierno, entre el mismo Estado, entre los mismos ministros, no se apoyan unos a otros, claro, el problema está en que el muelle de Arguineguín seguirá siendo el sitio de parada obligatorio para ellos para hacer los PCR y la cuarentena porque no tenemos otro sitio. Y nosotros decimos que ese campamento se tiene que levantar sí o sí porque no reúne las condiciones para tratar a una persona. Entonces, oiga, ¿en qué quedamos? El problema está en la diferencia entre los diferentes ministerios, que no se ponen de acuerdo. De ahí que esta alcaldesa haya dicho que necesitamos un mando único que coordina los diferentes ministerios. Al parecer ese mando único ha cogido el toro por los cuernos la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al cual el presidente del Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con ella, pero vamos a esperar cuáles son las soluciones que nos dan. La solución no puede estar que siga estando ese campamento en el muelle de Arguineguín, porque mira, ahora tenemos 185, pero es que a las 185 personas que se prevé que a lo largo de esta tarde salgan 100. Pero es que hay otras 2 pateras que están en alta mar y que fue la Salvamar a buscar y que no sabemos cuántos pueden venir. Esto es un constante goteo y que la solución, vuelvo y repito, no puede ser dejarlos ahí en cuarentena durante todo este tiempo. Un constante goteo que viene desde el mes de enero, doña Onalia, desde enero, y yo recuerdo estar en cuarentena, estábamos en estos micrófonos y en cuarentena también estaba llegando día sí, día también una patera. Exacto. ¿Por qué no han hecho que, me voy a remitir a las palabras del juez, precisamente yo estuve en esa rueda de prensa con usted también presente, hablaba de que ya lo sabían,
Sí. Llevamos 11 meses que ya se les había advertido de ese flujo migratorio que había cambiado precisamente por lo que usted apuntaba antes, que en el Mediterráneo pues se había cerrado. ¿Qué han hecho? Nada. Nada. No han hecho nada, y lo que me temo y un poco lo que me tiene en desazón es que una vez que se elimine el campamento se quita el problema de Arguineguín, ese problema se puede trasladar a otro lado. Claro. Pero al final no se resuelve el problema, porque la costumbre fea que tenemos los políticos en su gran mayoría, a la cual yo no me incluyo, porque no me quiero incluir, es que cuando hay un problema que ya está sobrevenido, actuamos de forma urgente y con emergencia. Claro. Pero ese problema, cuando le echamos 2 baldes de agua y apagamos el fuego, pero no lo terminamos de apagar. Entonces nos ponemos a otra cosa sin resolverlo de forma definitiva. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, lo que ha pasado es que, en este caso, el magistrado, Arcadio Díaz Tejera, desde hace 11 meses le lleva diciendo al gobierno que pues se pongan las pilas, que viene esto, que viene esto, que viene el lobo, hasta que el lobo viene, y es cuando nos preocupamos de poner las cosas y hacer las cosas rápidas y mal. Entonces, y después de hacerlas rápido y mal, nos volvemos a olvidar hasta que vuelva a haber otra crisis. Entonces, esto se tiene que resolver como se tiene que resolver, de forma definitiva, y si no es de forma definitiva, de forma parcial, pero con soluciones reales. Claro. Ayer salió el alcalde de Santa Cruz de Tenerife diciendo que no se puede seguir manteniendo la presión en esa isla también, porque también allí han llegado cayucos. Sí. Si bien es cierto que no tienen un campamento en un muelle, tienen condiciones más dignas, pero es que es un caldero en ebullición que puede saltar en cualquier momento, porque es que Canarias no tiene capacidad. Ojalá tuviéramos capacidad, y si a esto se le suma la falta de colaboración de otros ministerios para que haya más capacidad, pues dígame usted qué hacemos, porque no podemos seguir llenando hoteles de esta manera, porque eso es un sobrecosto para la administración del Estado cuando tienen otras herramientas para resolverlo, pero que no quieren resolverlo. No sé si son por piques de ministerio, no sé por lo que será, pero no es normal que teniendo instalaciones cerradas que pueden albergar a miles de migrantes, tengamos que seguir pagando hoteles, porque entre lo público no se ponen de acuerdo. Hombre, la verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque, vamos a ver, ya lo decía también el propio magistrado, hay instalaciones en Gran Canaria en las que tranquilamente se puede acoger a toda esta gente. Sí, y en el resto de las islas y también. Y en el resto de las islas. Instalaciones militares que están en desuso, sí, y en algunas ocasiones no están en mal estado. Doña Eulalia, yo estuve, como he comentado, y de la rueda de prensa de la que estamos hablando, yo estuve presente, y usted cuando salió de allí se rompió, doña Eulalia. Yo, mire que he hablado con usted, ¿cuántas veces hemos hablado yo y usted? Ni sabemos, ¿no? ¿Fue tan impactante lo que vio dentro? Sí. Sí, ¿no? Sí, es que yo no les puedo relatar, yo les puedo relatar lo que viví, pero no el sentimiento como lo viví. Claro. Entonces, uno cuando llega allí y se pasea y ve que llevan 15 días a ras de suelo, con una manta roja de Cruz Roja, que llevan comiendo bocadillos 15 días, mañana, tarde y noche, que bueno, que algunas cosas que me reservo, y después pasas por la caseta, con el calor que siempre en Arguineguín hace más, la ola de calor que nos vino en esas 2 semanas, sí. Y después lo único que te faltaba era pasar por la caseta de las mujeres y los niños, cuando salen esos niños correteando, con esa mirada y esa sonrisa que dice bonjour, porque hablan en francés. Esas madres allí tiradas en unas colchonetas de playa, una madre que se recogía para ponerse en posición de levantarse embarazada. Es decir, fueron muchas cosas en pocos segundos. Pensar que esas madres, con la valentía que tienen de coger una barca o un cayuco con sus niños, saber que pueden perder la vida ellos dos, pero aún así lo intentan para venir al primer mundo. Son un montón de cosas así que te pasan por la mente en cuestiones de segundos, que tú dices, yo como representante política, que tengo un presupuesto en mi municipio de 42 millones de euros, donde ese presupuesto intentamos llevarlo a cabo para mejorar la calidad de vida de mis vecinos en todos los aspectos. ¿Cómo puede ser que no tengo competencias? ¿Cómo puede ser que un ministerio que tiene millones y millones y millones, todos los ministerios que tienen millones en ese gobierno de España, no tengan
no tengan esa capacidad para evacuar este problema que estamos teniendo, que no estamos diciendo de meterlos en hoteles en aquel momento, estamos diciendo darle un trato digno, y el trato digno no es mantenerlos allí durante 15 días con un sol que raja las piedras. Fíjese, otra de las cosas que me impactó fue los subsaharianos estaban buscando, es decir, yo los veía que estaban al lado de los baños químicos, ¿no?, que hay allí. Y yo decía, pero ¿por qué están al lado de los baños químicos si los baños químicos huelen mal, fatal? Por el sol, por lo que supone un baño químico. Eran buscando la sombra del baño químico. Imagínese el calor que hacen esas casetas, pues imagínese fuera para que estuvieran buscando sombra, una sombra, ¿no?, fuera. O cogían las vallas que nosotros les prestamos del Ayuntamiento de Mogán, las vallas estas que nos encontramos en una obra, las amarillas, y con esas hacían una especie de cuadrado, y por encima ponían las mantas y se metían dentro, es decir, como un... No sé, como un cuadrado para buscar sombra, ¿vale? Para buscar un poquito más del fresco y más sombra. Ahí está. Y tú dices, y esto es lo que nosotros decimos, y como políticos somos capaces de dejar a esta gente así, es decir, una frustración. A mí me pasó tantas cosas por la cabeza que me derrumbé. Me derrumbé por la impotencia, porque sé que si esto está de mi mano, le puedo asegurar que esto no lo hubieran pasado en la medida de las posibilidades. Bueno, precisamente porque usted ha levantado la voz, se ha puesto también del lado de todos los vecinos del municipio de Mogán. Prácticamente tenían preparada también los vecinos el salir a la calle, ¿no? Y hacer algún tipo de concentración que han paralizado precisamente por usted, ¿no? Claro, porque yo les llamaba a la calma y porque les decía siempre hay que agotar la vía institucional. Y afortunadamente, bueno, se han dado pasos y eso ha quedado pues en un intento. Pero los vecinos, dense en cuenta que los vecinos, sobre todo de Arguineguín, llevamos soportando esa dejación de otras administraciones durante mucho tiempo. Y le hablo mínimo de un año y pico. Cuando empezaron a llegar las pateras se quedaban y se hacinaban allí una tras de otra, una tras de otra. Eso significaba mal olor. Eso significaba que los vecinos que transitan por esa zona, incluso los marineros que van a coser nazas y demás, pues no pudieran estar en la zona de que siempre han estado por el mal olor, por lo putrefacto que llegaba, porque son muchos días de travesía, porque recuerdo que encima una mamá dio a luz en el propio cayuco y la placenta se quedó allí, muchas cosas, ¿no? Entonces, oye, aparte de ser un muelle de referencia, que bueno, que nos tocó, al menos que se actuara con diligencia para retirar los cayucos. Cada vez que viene un cayuco, los migrantes se van y el cayuco se tiene que ir en un camión. Bueno, pues todo eso es lo que al final ha enervado a los vecinos de Arguineguín, porque nos hemos sentido vacilados en este sentido, porque el gobierno de España no ha hecho su trabajo. Afortunadamente, tras la guerra que hemos mantenido desde la administración local, diciendo que se tienen que llevar las pateras, que las pateras es algo también propio que viene con los migrantes, si se les presta ayuda humanitaria se tiene que llevar el medio por el que vinieron, porque es responsabilidad de ellos, porque eso ni siquiera se sabía de quién era responsabilidad. Vamos, por sentido común está claro que si tú tienes un accidente en el coche y a ti te evacúan, el coche es tuyo. El coche es Entonces, mío, claro. Pues esto es algo similar, ¿no? Entonces, afortunadamente, con este delegado del gobierno que sí ha puesto empeño en que a la abogacía del Estado al final se manifestara para decirnos que sí, que efectivamente son ellos los que se tienen que llevar las pateras. ¿Qué pasa ahora? Las pateras no se pueden llevar mientras el campamento esté ahí. ¿Por qué? Porque no hay espacio suficiente para maniobrar con los camiones que tienen que llegar ahí y los tractores para destruir las pateras sobre donde está el campamento. Claro. Entonces, estamos esperando que el campamento se vaya para después maniobrar y despejar todo eso de pateras que ya por lo visto ya ha encontrado el camino por parte de la delegación del gobierno. Bueno, doña Onalia, hablaba usted ahora mismo también, hay que ver, ¿no?, el presupuesto que puede manejar un ayuntamiento. Usted también era una de las primeras alcaldesas que puso de manifiesto y alzó la voz para poder usar los superávit que tenían ustedes en sus ayuntamientos, ¿no?, en los distintos ayuntamientos. Bueno, pues el otro día en el Congreso, tras la FECAN, eso sería para otra entrevista, porque sorprende mucho que solamente con el voto, ¿no?, del presidente que pertenece al Partido Socialista lo sacaran adelante cuando una amplia mayoría de ayuntamientos no querían, pero bueno. El otro día en el Congreso lo echan abajo y hoy conocemos por parte, que es verdad que aún no se ha publicado, ¿no?, en ese famoso boletín del Estado, oficial del Estado,
pero sí ha adelantado la ministra que va a echar abajo el techo de gasto. Y sería un alivio para todos los ayuntamientos. ¿Qué opina la alcaldesa? Bueno, es una grata noticia el que por fin se hayan puesto numerosísimos alcaldes de distintas ideologías, desde los independentistas a los del PP, a los de Ciudadanos, en común. La ministra los ha puesto en común precisamente por una causa justa y afortunadamente pues ese documento se echó abajo en el Congreso, no superó. Si bien es cierto que al parecer esta ministra es un poco arrogante, según las manifestaciones de los diferentes alcaldes que participaron en esa votación como público, poco menos con amenazas y bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces, hoy ha salido en prensa, yo la verdad que no conozco el texto en profundidad porque no me ha dado tiempo y tampoco sé si lo han publicado. No, pero aún no, porque eran unas declaraciones del mediodía, vale, sea que saldrá a lo largo del día de hoy, sí. Claro, entonces habrá que esperar la letra pequeña. La letra pequeña, no se fía la alcaldesa. No, yo no me fío. ¿No? Entonces no me fío porque si bien es cierto que hay mucha presión, hay que mirar, por ejemplo, si de eso nos podemos beneficiar ayuntamientos que tienen el techo de gasto, o sea, el techo de gasto, de que no pueden excederlo, ¿no? Si tienen un plan de estabilidad presupuestaria, es decir, hay que ver la letra pequeña porque hay ayuntamientos que están afectados. Entonces, bueno, yo quiero ser cauta, quiero esperar, sé que se está negociando en estos momentos, a ver al final cómo queda la situación. Pero está claro que yo salí contenta de que la votación la echaran abajo, precisamente porque incluso hay socialistas, hay alcaldes socialistas que no estaban nada de acuerdo, pero en referencia a la disciplina de voto, pues tenían que decir que sí, ¿no? Pero bueno, esta es una de las muestras a la que nos encontramos una vez más cuando no hay capacidad de diálogo y se enfrenta pues a una derrota en el Congreso de los Diputados, yo creo que sin precedentes en este caso. Hombre, la verdad que lo que pasó el otro día en el Congreso de los Diputados, desde luego, es una derrota y luego para lo que pretendían, ¿no? Porque al fin y al cabo era coger todo ese dinero y luego utilizarlos ellos, porque ¿qué le habían propuesto de entrada a los ayuntamientos a cambio de ese darnos 5.000 millones y después coger todo nuestro dinero y dárnoslo en un plazo entre 10, fíjate, por eso le digo lo de la letra pequeña. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en ese acuerdo que firmó Abel Caballero, el presidente de la FEN del Partido Socialista, el alcalde de Vigo, lo firmó la devolución de ese dinero a 10 años, pero es que después en el boletín oficial del Estado aparecían 15 años. Por eso le digo que hasta que lo que no se publique en el boletín oficial del Estado no me creo nada, porque desde que se firma hasta que se publica pueden pasar muchas cosas que no fueron negociadas con anterioridad. Pero de todas formas ustedes sí que siguen reclamando, ¿no? Ese dinero viene siendo necesario, imprescindible, pues para paliar toda la que se nos avecina con esto del COVID, ¿no, alcaldesa? Claro, es decir, lo hemos dicho, pero antes incluso del COVID, es decir, la necesidad de que esos ahorros que hemos estado generando por la imposibilidad de gastarlos por el techo de gasto, nos lo dejaran revertir en la sociedad. Después vino el COVID, pues con mayor justificación, como dice el lema del Partido Socialista, para no dejar a nadie atrás, el poder utilizar esos recursos propios, ahorros propios, de los vecinos y vecinas de cada municipio, en este caso de Mogán, precisamente para revertirlos en el momento necesario y oportuno, que es con esta crisis que todavía no estamos viendo ni las orejitas, pero que va a venir una buena a lo largo de este último trimestre y el año que viene. Y al fin y al cabo ustedes son la primera administración a la que yo voy a acudir. Exacto. Porque yo, ¿qué quiere que le diga? Yo no voy a tocarle la puerta al gobierno de Canarias ni al Cabildo, y yo en todo caso toco la puerta aquí en mi ayuntamiento, ¿no? Así es, y si a eso se le une, que espero que no fraude, pero si a eso se le une que los ERTE bajen en porcentaje, tú ahora estás cobrando, imagínate que estás cobrando un 75% de tu sueldo, imagínate, 1.000 euros. Bueno, pues más o menos con 1.000 euros te lo puedes resolver. Pero si esos 1.000 euros bajan a la mitad, como se pretende, son 500 euros. Dígame usted, con 500 euros, un trabajador en el sur, si le llega para pagar un alquiler. No llega. Ya le digo yo que no. Pues entonces, con más precisión, la necesidad de utilizar este superávit por parte de los ayuntamientos, porque si usted me baja a los ERTE, el ayuntamiento tendrá que resolver a muchas familias el problema de alquileres, de pago de agua, de pago de luz, de los servicios básicos. Pero yo le voy a decir algo, eso en todo caso su ayuntamiento, alcaldesa, porque no todos, porque hoy, por ejemplo, y aquí enlazo, si no le importa, hoy he estado yo en una rueda de prensa que ofrecían ustedes en las casas consistoriales en Mogán,
en la que Tania, la concejal de Educación, doña Tania Alonso, hablaba precisamente han puesto ustedes con partida presupuestaria propia, han comprado los gel, la señalítica, todas estas primeras previsiones de cara al COVID, porque aún los colegios no han recibido ese famoso cheque de 1.500 euros que se había prometido desde la Consejería del Gobierno de Canarias, que también, bajo mi punto de vista, 1.500 euros para un colegio que tenga 300 niños, y esos 300 niños 4 o 5 veces al día pasar las manos por el gel, poco les iban a servir. O sea, poquito, o sea, mínimo una semana como mucho, no sé yo, pero bueno. Han adelantado, o sea, han puesto ustedes dinero, han puesto todo ese material a disposición de los distintos colegios del municipio, ¿no? Fantástico. Así es. Es que es nuestra obligación, pues de ahí, fíjese, ahí se desprende una serie de gastos que no tenemos por qué contemplarlos. Ajá. Pero los tenemos que contemplar, pero no solo el Ayuntamiento de Mogán, todos los ayuntamientos que no es competencia del ayuntamiento. Exacto, no es nuestra competencia. Claro. Y al final tenemos que tirar para adelante, porque al final son los niños de tu municipio, tienes que garantizar la mayor salubridad en los espacios donde van a interactuar, y bueno, y eso es un gasto más que se ocasiona a la administración, que no está contemplada ni siquiera en los presupuestos municipales, porque cuando uno tenía los presupuestos los aprobaba a principio de año o a final del año pasado anterior, y esta crisis vino en marzo. Por eso le digo que vamos a esperar, vamos a ser cautos, pero que sí reivindicativos a la hora de seguir manteniendo que ese dinero que están en los remanentes, que son cuantiosos y millonarios en muchos municipios, revierta en los vecinos y vecinas del municipio. Pues, alcaldesa, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. No le quitamos más tiempo porque estoy completamente segura que volveremos a hablar. A ver qué pasa con con el municipio de Mogán, y sobre todo pues con esto que están viviendo ahora mismo ustedes en primera persona, que es tener a todos esos inmigrantes justo en ese muelle de Arguineguín. ¿Le parece, alcaldesa? Así es, pues muchísimas gracias a ustedes por llevar la actualidad a todos los gran canarios, y como he dicho, muchísimas gracias porque sin ustedes no se hubiera visibilizado el problema que tenemos en el muelle de Arguineguín. Lo que quiera. Saludos, muy buen día. Buen día para todos. Nosotros continuamos con